Ahora sí, ya. Hola a todos, súper bien. Bueno, un par de anuncios antes de... bueno, recordarles que el PREU tiene una parte de apoyo al alumno, al estudiante, así que si necesitan hablar con los coordinadores de esa área, pueden hablarlo. Tienen una sección especial en la página del PREU y los pueden ayudar, ¿sí? Para brindarle todo el apoyo que necesitan. Otra cosa, la próxima semana no vamos a tener clases, porque es la semana como de receso, vamos a tener una semana de descanso para que la aprovechen. Igual yo voy a estar como conectada durante esos días, así que si eh, tienen dudas de algo o necesitan repasar materia, me pueden escribir y podemos hablar, ¿sí? Pero descansen. Ya, esos son los anuncios importantes, ¿sí? Esta clase vamos a ver algo que deberíamos ver al inicio del semestre, pero el DEMRE me cambió todo el sistema, así que bueno, partiremos aquí, ¿sí? Antes de eso vamos a ver un poco el repaso de la clase anterior. La clase anterior, no sé si se recuerdan, vimos tabla periódica, ¿sí? Y vimos que se podían clasificar en tres principalmente bloques. ¿Quién se acuerda como de las tres categorías que podíamos clasificarlos? ¿Alguien se acuerda? Pueden hablar por el chat, lo estoy viendo. Bueno, el primero eran los grupos, ¿verdad? ¿Y cómo eran los grupos? Los grupos se clasificaban, eran las columnas, todos estos, ¿sí? Este era un grupo, este es otro grupo, ¿sí? Estos son los grupos. Entonces, y esos grupos ¿qué es lo que nos indicaban? Indicaban la cantidad de electrones en la capa de valencia que tiene el átomo, ¿sí? Por otro lado, teníamos los periodos, que los periodos son todos los que son las filas. Aquí, por ejemplo, todo este es un periodo, ¿sí? Aquí hay otro periodo, medio ahí, ¿sí? Estos son los periodos, son las filas. ¿Y qué indicaban los periodos? Indicaban el nivel de energía, el último nivel de energía del átomo, ¿sí? Puede ser, acuérdense que los niveles de energía lo vimos en la clase de configuración electrónica, estaba el nivel 1, el nivel 2, 3, 4, ¿sí? Aquí lo vemos como hasta el 7 más, 7, 8 más o menos, ¿sí? Y por último, teníamos los bloques. Los bloques son lo que nos dice acá, nos muestra. Aquí hay un bloque, este bloque, junto con este elemento, conforman el bloque S. ¿Y qué significa el bloque S? Es el orbital donde se encuentra el electrón de valencia, ¿sí? El electrón de valencia, acuérdense que era el último electrón diferencial, el último en ingresar al átomo, ¿sí? El último electrón. Después, por otro lado, teníamos el bloque P, que era aquí, ¿sí? Donde se encontraban los bloques de valencia. Y finalmente el bloque D. Y por último, el bloque F que está acá abajo, ¿sí? ¿Y por qué no estaba como metido en la tabla? Era porque no alcanzaba y hay un tema ahí. Entonces, es como que agarramos aquí y nos vamos para abajo, ¿sí? ¿Dudas con eso? No, profe. No, profe. Vamos entonces a la siguiente. Después acuérdense que teníamos otra forma de clasificarlo y teníamos algunos elementos que eran los elementos representativos, ¿sí? Que son los que están en rosado, y este el amarillo, que es el hidrógeno. También los gases nobles podemos tomarlos como representativos, ¿sí? Esos son los elementos representativos. Después son todos los que conforman el bloque, si nos fijamos de acá, el bloque P y el bloque S. Todos esos son los elementos representativos. Por otro lado, tenemos los elementos de transición, que son los que están aquí, ¿sí? Los verdes. Y esos son los que están en el bloque pertenecientes al bloque D,
¿sí? O sea, terminan el electrón diferencial se encuentra en el orbital D. Y finalmente, los elementos de transición interna, que son los que están abajo en celeste aquí, y son los que pertenecen al bloque F. ¿Ok? Y por último, teníamos una forma más de representarlos, de clasificarlos, y era según su característica, ¿sí? Estaban los metales, que son aquí los que están en negros, están los no metales, los blancos, y finalmente los metaloides, que son una mezcla entre metales y no metales, que son los que están aquí y son los grises, ¿sí? ¿Dudas? No, profe. No, ya. No, profe. Ahora vamos con un ejercicio. Ya, la idea lo vamos a ir haciendo los dos. Uy, se me coló ahí un 16, no sé dónde aparece. Ya, pero dice, el último electrón de un átomo presenta los siguientes valores para los números cuánticos principal y secundario. N igual 3, L igual 2. El N es el principal, ¿verdad? Y el secundario es el L. ¿Sí? Respecto a lo anterior, se puede afirmar que en el estado basal, el elemento... Ya. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Primero, el elemento pertenece al cuarto periodo, después dice de ubicarse en el grupo 2A, es considerable representativo, presenta una alta electronegatividad o se ubica cerca de los gases nobles. Entonces vamos, tenemos el N. ¿Qué nos indicaba el número cuántico principal? No lo pueden escribir también. ¿Se acuerdan qué representaba? Eran el nivel de energía, muy bien, Richard. Esto era los nivel de energía. ¿Sí? Y en la tabla periódica, los niveles de energía se veía representado por medio de los periodos, y los periodos son las filas. Esto eran los niveles de energía, ¿sí? Si tenemos aquí la tabla periódica. Algo así la teníamos, ¿sí? Estas entonces son los niveles de energía. ¿Sí? Entonces dice, está en el nivel de energía 3. ¿Ok? Así automáticamente nosotros decimos, ah, ya está en el tercer periodo. Pero ojo, porque acuérdense que hay orbitales, que los orbitales, cuando está el orbital D y el F, pueden estar en un nivel de energía más bajo. Por ejemplo, si yo tengo el 3D o el 4D, yo estoy un orbital más abajo, un periodo más abajo, ¿sí? Porque tengo mayor cantidad de energía que los orbitales más pequeños, en el nivel cuarto o en el anterior, ¿sí? Entonces vamos, podemos estar en el 3 o en el 4. Ojo. Ahora nos dicen que estamos en el número secundario L igual 2. ¿Qué significaba el número secundario? ¿Qué nos decía? Orbital. 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 Yo prefiero pasar a... ¿Sí? Se me cortó. Sí, el orbital. Ya, era el orbital, perfecto. ¿Y cuál representaba el orbital 2? ¿Se acuerdan que teníamos L igual 0, 1, 2 y 3? El 0 era el S, el 1 era el P, El D. el D, perfecto. Entonces nosotros nos encontramos aquí, en el 3D, ¿sí? Entonces, podemos ir a nuestra tabla de acá y vemos que el 3D está aquí. ¿En cuál periodo está el 3D? El cuarto. En el cuarto periodo, ¿verdad? Porque este es el primero, segundo, tercero y cuarto. Entonces, ahí al tiro sabemos que es la A, ¿verdad? Porque dice pertenece al cuarto periodo. Pero vamos a descartar las otras para que conozcamos bien, ¿sí? Dice, debe ubicarse en el elemento 2A. En el 2A solamente se ubican los que terminan en configuración electrónica S2. Y como el último electrón, está en el 3D, nosotros vemos que está está en el grupo, en uno de estos grupos, pero es un elemento de transición
está en el bloque D, ¿sí? Y el bloque D pertenece al grupo B. O sea, aquí estos son todos los que pertenecen al grupo B, ¿sí? No sabemos en en qué grupo exacto está, pero sabemos que pertenece a ese. Entonces, no va a estar en el 2A, puede estar en el B, en uno de los B, pero no en el 2A, ¿sí? ¿Es considerado representativo? No, es representado de transición, ¿sí? Es representado de transición. Presenta alta electronegatividad. La electronegatividad es la capacidad de un átomo de atraer un electrón, ¿sí? Acuérdense, yo les dije en la clase pasada que en general los elementos que están aquí van a querer llegar a alcanzar a los gases nobles, que son estos, ¿sí? Y para eso van a necesitar enlazarse con un otro electrón. Entonces, los de acá van a necesitar, son elementos con alta electronegatividad porque quieren agarrar ese electrón, ¿sí? La electronegatividad va así, ¿ok? Pero este está como acá, entonces no tiene alta electronegatividad, ¿ya? Y por último se ubica cerca de los gases nobles, no, se encuentra lejos, se encuentra en el bloque B, D, ¿sí? Entonces efectivamente es la A. ¿Ya? ¿Dudas con este ejercicio? ¿Cómo era eso de la alta electronegatividad? Ya. Los electrones, los átomos, a ver, voy a borrar aquí. Los átomos van a querer siempre alcanzar los gases nobles, que son estos de aquí, ¿sí? Siempre van a querer alcanzar a ser como ellos, tener como terminar su configuración electrónica. Para eso, estos van a querer como, o hay algunos grupos que van a querer aceptar un electrón y otros grupos que van a querer como donar un electrón, ¿sí? Los que están aquí, los que están más cerca de los gases nobles, van a querer que le regalen un electrón. Este necesita un electrón, este necesita 2 electrones y este 3 electrones, ¿sí? Para alcanzar a ser como los gases nobles. Y los que están por acá, van a querer donar un electrón. Este va a querer entregar un electrón, o sea, como restarle un electrón, ¿sí? Van a querer ser positivos, van a querer ser iones positivos. Estos 2 electrones va a querer donar, ¿sí? Eso. Entonces, la electronegatividad significa como la capacidad como de un átomo de querer agarrar un electrón. Eso. ¿Sí? ¿Claro? Gracias. Ya. Bueno, esa era la clase anterior. ¿Sí? Hay ejercicios, espero que estén haciendo los ejercicios de las guías. Son bastante buenos y les sirve para practicar. ¿Ya? Y bueno, ahora vamos con nuestra clase de ahora, que es modelos atómicos. Bueno, estoy en mi cara ahora en estos momentos porque yo tenía agendado todo el calendario. Yo soy coordinadora de química del preo, entonces tengo que agendar los de clases común y los de mención. Y estaba haciendo todo y me cambiaron, el DEMRE me cambió todas las pruebas, en mención, en común, entonces estoy arreglando todo. Esta materia es la materia que se ve en la primera clase, o primera o segunda clase. Y como no entró ni en el 2019 ni en el 2020, no borramos la guía. Bueno, entró en este año, así que la volvimos a incorporar, ¿sí? Van a ver algunos temas que ya vimos, pero si les quedó claro va a ser muy fácil. No es fácil esta materia, ¿sí? Es más de conceptual, así que no van a tener problemas, espero. Profe, le hago una consulta. Dale. Usted nos dio una tarea con respecto a la configuración electrónica, configuración condensada, grupo, periodo. ¿Claro? Eso, ¿cómo lo hago llegar para saber si está bien o no? ¿Me puedes mandar un correo o me hablas por WhatsApp y yo te digo? ¿Sí? O lo puedo subir, la otra es que lo puedo subir, ¿Sí? igual lo puedo subir. ¿Ya? Ah, ya, ya. Ya, perfecto, lo subo entonces. Ya. Bueno, ahora vamos a ver modelos atómicos. Esto es como una representación
de modelos atómicos según Schweck. ¿Ya? Tenemos varios modelos atómicos y que van avanzando con respecto al tiempo. Esta es nuestra línea cronológica, ¿sí? Vamos a ver cada uno de estos, ¿ok? Partimos. Antes de ver los modelos atómicos, necesitamos saber cómo partió el conocimiento del átomo. Nosotros vimos que el átomo era la unidad fundamental de la materia, pero ¿cómo llegamos al descubrimiento del átomo? Bueno, método científico. Nosotros, todo lo que nosotros hacemos, espérenme, no sé si se me pegó, parece. Bueno, voy a seguir. Todo lo que nosotros hacemos vamos a observar algo y espérenme, para volver a compartir. Sí, mi internet no está muy bueno, parece. Ya. Y ahora espero que sí. Bueno, todo lo que nosotros hacemos vamos a ir investigándolo a través del método científico, ¿verdad? Que lo vimos en la primera clase, espero que lo sepan bien porque es materia fuerte, ¿sí? Bueno, aquí los griegos, antes de Cristo, miren, el siglo 5 antes de Cristo, un griego, Demócrito, observó el grano de arroz, pongámosle, ¿sí? Y vio que esto, claro, cuando uno lo empieza a cortar el grano de arroz, siempre va a haber un grano de arroz. Pero va a llegar un momento en que vas a querer dividir el grano de arroz, dividirlo. Va a haber un momento en que no vas a poder dividirlo más, ¿sí? Y ese, el último momento, como ya no, la última partícula que no vas a poder dividir, a eso lo llamó átomo, ¿sí? Átomo, ¿por qué átomo? Esto se demora un poco en pasar, perdón. Átomo significa A de sin y tomo de división. Entonces átomo es sin división. Es la partícula más pequeña, la cual no se puede dividir, ¿ok? Eso es lo que significa el átomo. Y partió este conocimiento del átomo, esta idea del átomo, partió el siglo V antes de Cristo, hace muchos años, ¿sí? Pero es ya pasado en el siglo XIX, 1808, donde John Dalton volvió a retomar la idea de Demócrito del átomo, ¿sí? Y planteó la teoría atómica, ¿ya? Donde habla del origen de la materia, ¿ok? Entonces vamos. Dice, ¿qué plantea esta teoría atómica de Dalton? Primero, plantea como tres principales cosas. La primera, que la materia está compuesta de estos átomos, que son partículas muy pequeñas, que son indivisibles, donde no los puedo cortar, y no pueden ser ni creados ni destruidos, son los átomos que hay, ¿ok? También plantea, un segundo postulado, dice que los átomos tienen de una misma sustancia, son idénticos. Si yo tengo dos átomos de hidrógeno, van a ser exactamente iguales. Yo no voy a poder distinguir entre uno y otro porque son iguales. En cambio, si yo tengo un átomo de hidrógeno y un átomo de oxígeno, son distintos. Yo voy a poder distinguir a este átomo es de oxígeno, este átomo es de hidrógeno, ¿sí? En esta figura, aquí, se logra ver eso. Estos son los átomos de hidrógeno, son todos iguales. Aquí los átomos de oxígeno son distintos, ¿sí? Y finalmente nos dice que los átomos de los elementos, estos son los elementos, hidrógeno, oxígeno, todos los que están en la tabla periódica, se pueden empezar a combinar, a juntarse y crear un compuesto que es un compuesto que es más complejo que el simple átomo, ¿sí? Y se combinan en forma entera y sencilla, ¿ya? Entonces aquí vemos cómo se conforman, siempre, ¿qué significa enteros? Que siempre están como en proporción, ¿cachai? Aquí son dos átomos, perdón, aquí, son dos átomos de hidrógeno, por ejemplo, más un átomo de oxígeno, va a formar dos átomos de agua, ¿sí? Y siempre están en esa proporción. O pueden estar así, pero
En general siempre está así, ¿ok? Como están en proporción. A eso se refiere. ¿Dudas con esto? ¿No? Ya. Bueno, esa es la teoría atómica de Dalton. Esta teoría duró mucho tiempo, duró casi un siglo, pero ya después, ya terminando el siglo XIX, miren la fecha, 1897, empezó a darse la idea de que habían partículas más pequeñas que el átomo y que son partículas subatómicas. ¿Qué significa subatómicas? Que son más chiquititas que el átomo y que están dentro del átomo, ¿sí? Y bueno, ¿quién descubrió los electrones? Joseph John Thomson, también conocido como JJ Thomson, descubre los electrones, que son ya habíamos hablado de esto, pero son las partículas pequeñas que tienen carga eléctrica negativa y tienen una masa despreciable, ¿sí? Tienen muy poca masa que la despreciamos, es casi cero, ¿ya? Este señor también dedujo una fórmula matemática para como una relación como entre la carga eléctrica y la masa del electrón. No alcanzó a descubrir exactamente cuál es la carga y la masa, pero posterior años después, otro científico lo pudo hacer, ¿sí? Por eso tenemos una tabla. ¿Ya? No, todavía no hay que decir el nombre lo vamos a decir después porque tengo una actividad para el final, ¿sí? Si no alcanzo, pido nombre. Ya. Entonces, descubrió el electrón y vemos que ya la teoría atómica de Dalton no está funcionando, porque la teoría atómica de Dalton no nos habla de electrones, solamente nos habla de una partícula muy pequeña, ¿sí? Entonces, nace la necesidad de generar nuevos modelos atómicos. Y aquí, el mismo Thomson crea un modelo atómico, también conocido como budín de pasa. ¿Ok? Esta es la figura, este es muy conocido. Y aquí tenemos el budín de pasa, ¿lo ven? Es medio parecido. Bueno, ¿qué refiere a este modelo? Dice, hay una carga positiva, que es la naranja aquí, y que se le incrustan electrones, que son las cargas negativas. Se le incrustan a esta carga positiva, ¿sí? Y este modelo atómico, lo bueno que tiene es que comprende la electroneutralidad de los electrones. ¿Qué significa esto? Que los electrones en general están en neutros, no tienen una carga ni positiva ni negativa, ¿sí? Este modelo comprende muy bien esa parte, pero tiene algunos problemas. Primero, no empieza a justificar los enlaces atómicos, cómo se forman los enlaces, cómo se juntan dos elementos distintos. También como que no justifica mucho el comportamiento de la sustancia con carga eléctrica, porque yo dije, representa muy bien la electroneutralidad. Pero ¿qué pasa si un electrón tiene carga negativa? Ahí como que empieza a caerse este modelo, ¿sí? Y también como tiene problemas para la diferencia de los elementos. ¿Cómo vamos a diferenciar entre un oxígeno y un hidrógeno? ¿Sí? Aquí se empieza a caer este modelo. Por lo tanto, se crea un nuevo modelo, plantean un nuevo modelo, pero antes de plantear un nuevo modelo, se descubrió lo que hoy sabemos que es el protón y el neutrón. ¿Sí? El protón, como les habíamos mencionado en la primera clase, una partícula pequeña, una partícula subatómica de carga positiva y tiene masa considerable. Es decir, tiene un peso. Nosotros podemos pesarla bien, ¿sí? Y afecta en nuestros átomos, ¿sí? Y más adelante vieron que cuando pesábamos nuestros átomos, vemos que la masa, sabíamos la cantidad de electrones que teníamos, sabíamos la cantidad de protones, pero la masa no calzaba con la masa que debería ser. En general siempre era como la mitad. Entonces ahí Chadwick descubrió los neutrones. Y los neutrones dice que son una partícula, carga neutra, y que tiene una masa considerable, ¿sí? Entonces ahí podemos entender por qué el átomo tiene el peso que corresponde, ¿ok? Bueno, después de estas partículas, se hace la necesidad de crear nuevos modelos, ¿sí? Y Rutherford crea este modelo, que es el modelo planetario. Rutherford fue alumno de Thomson, para que sepan.
¿ya? Y el modelo atómico de Rutherford es el primer modelo nuclear del átomo. ¿Qué significa modelo nuclear? Como bien dice su nombre, nuclear, es como de núcleo, ¿verdad? Y exactamente es eso lo que indica, nuclear, que tiene un núcleo. Es el primer modelo que habla de un núcleo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice los postulados de este modelo? Nos dice primero que la masa del átomo se encuentra en el núcleo. O sea, aquí tenemos toda la masa del átomo, afuera ya están otras cosas, pero no tienen átomos, no tienen masa, ¿sí? El núcleo es positivo. ¿Y por qué va a ser positivo? Porque si se recuerdan, solamente los protones y los neutrones tienen masa considerable. Y esos son las mismas partículas que se encuentran en el núcleo, ¿sí? Por eso tiene una carga positiva, ¿sí? Y es el primer modelo atómico, y esto es muy importante, de hecho es lo más importante de este modelo, que nos habla que el átomo es vacío. Si nos fijamos aquí, en general, tiene mucho vacío como el átomo, ¿sí? ¿Y cómo descubre esto Rutherford? Lo que hace es, a partir de una fuente de partículas positivas, dispara estas partículas cargadas positivamente a una laminadora, esta laminadora, ¿sí? Las dispara. Como teníamos el modelo atómico de Thomson, que era un círculo esférico lleno, ¿sí? Nosotros tenemos a pensar que todas van a rebotar, ¿verdad? Porque no va a poder atravesar algo que está, no, tiene materia. Entonces, van a rebotar. Entonces, ¿qué hace Rutherford? Empieza a tirar estas partículas cargadas positivamente a esta lámina de oro. Y le pone aquí un detector de partículas, ¿sí? O sea, como cuando chocan estas partículas con este detector va a hacer un destello, ¿sí? ¿Y qué pasa? Pasa que casi todas, casi todas las partículas que lanza siguen derecho, pasan esta laminadora. Entonces así descubrió que en general el átomo es mucho más, tiene más vacío que una masa, ¿sí? Y la masa la podemos considerar una de cada 100 partículas que lanzó se desvió, rebotó. Pero en general todas se pasaron de largo. Y si no pasaron de largo, se desviaban, pero seguían pasando de largo. ¿Y qué pasa con estas desviaciones? Eso es por la masa, la carga del neutrón, o sea, del núcleo. ¿Se acuerdan que el núcleo tenía una masa positiva? Y cuando yo lanzo partículas positivas, los opuestos se repelen, o sea, los opuestos se atraen, los iguales se repelen. Y como tengo aquí positivo y yo lanzo una partícula positiva, esta va a hacerle el quite al núcleo, ¿sí? Los que no pasaban cerca del electrón seguían, o sea, cerca del núcleo seguían de largo, pero los que pasaban por ahí se desviaban, ¿sí? Pero seguían pasando de largo, ¿ya? Entonces ahí descubrió el vacío, ¿sí? Y bueno, también nos dijo que los electrones giraban así en un movimiento como orbital, ¿sí? Como planetario, ¿ya? Este es típico como, si uno busca átomo, le va a salir como esta representación, pero esta es bastante antigua y no es adecuada al modelo actual, ¿sí? ¿Y por qué no es adecuada? Porque tiene algunos problemas. Primero, no explica muy bien la atracción que tiene el núcleo, que tiene carga positiva, con los electrones, que tienen carga negativa. Como, ¿por qué van a estar flotando si tienen carga como opuesta? Deberían como atraerse. Entonces no explica muy bien eso. Y por otro, no tampoco va contra las leyes del magnetismo, porque si el elemento gira, el electrón va girando, 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 en algún momento deberá caerse, deberá como agotar la energía y caerse como del átomo, pero esto no pasa, nosotros no encontramos como electrones caídos, ¿sí? Entonces, esto es lo que tiene malo este modelo, y por lo tanto, años después, nace el modelo de Bohr, ¿ya? Este se llama el modelo estacionario, y se expresa así, ¿ya? Tiene
vuelve a tener un núcleo cargado positivamente, donde están los neutrones más los protones, ¿sí? Y los electrones van a girar, también van a seguir girando alrededor del núcleo, pero esta vez van a girar en orbitales definidos y circulares, ¿sí? Y nos habla, es el primer modelo que nos habla de los estados de los elementos, de los electrones. Nos van a mostrar como la energía que tiene, ¿sí? Tenemos dos estados. Primero está el estado excitado, ¿sí? El estado excitado dice que es cuando un electrón recibe energía, como de otra fuente. Ahí nos dice que el átomo está excitado. ¿Y qué pasa? Nosotros en general, nosotros vemos que los niveles más cercanos al núcleo tienen menor cantidad de energía. O sea, la energía va para allá. Aquí hay mayor y aquí está la menor energía, ¿sí? ¿Y por qué? Por simple como física. Aquí están los electrones, los protones. Estos se atraen. Entonces, la cantidad de energía que necesita el núcleo para atraer a los electrones que están más cercanos es muy poca. En cambio, más lejanos, aquí, va a necesitar mucha energía para atraer. Entonces, por eso los niveles más lejanos tienen menos energía, ¿sí? Entonces aquí, ¿y quién nos habla? Bueno, el estado excitado dice, si un electrón recibe energía, va a pasar a un nivel superior. Yo estoy aquí, recibo energía externa, yo voy a saltar a este otro nivel, ¿sí? Voy a saltar, porque recibo energía, o sea, ahora puedo estar en otro nivel, ¿sí? ¿Y qué pasa si yo me devuelvo al nivel donde estaba, acá abajo? Voy a tener que liberar esa energía, ¿verdad? ¿Y cómo la libero? La libero por medio de luz, de un fotón. Un fotón es una onda electromagnética de luz, ¿sí? Y ahí nosotros podemos liberar la energía del átomo. ¿Ok? Ese es el estado excitado, cuando está como, hay un electrón que está un nivel más afuera, ¿ya? Y cuando está como normal, está con los electrones en la capa donde corresponde, se dice que está en el estado fundamental, ¿ok? Están todos los electrones lo más cercanos al núcleo posible, ¿sí? ¿Dudas con este modelo hasta ahora o con los otros? Voy un poco rápido, pero necesito alcanzar a pasar. Si tienen dudas, me interrumpen, me hablan por el chat, no tengo problema, yo estoy viendo el chat, ¿ya? Bueno, este modelo es el primer modelo que nos habla como de las energías, pero igualmente tiene problemas, ¿sí? Primero, este modelo únicamente nos como explica muy bien los átomos hidrogenoides. ¿Qué son estos átomos? Son los átomos que tienen hidrógeno, ¿sí? Que están cargados con hidrógeno, ¿sí? Pero lo que el modelo nos dice, que plantea que los orbitales son circulares y tienen un radio atómico fijo, no es como muy preciso, ¿sí? Y eso nos dificulta comprender después los distintos estados energéticos de los electrones, ¿ok? ¿Dudas? Me pueden hablar por el chat, ¿ya? Porque ahora vamos a empezar a hablar como ya de los modelos más actuales, y este es bastante más complicado, aunque ya vimos temas del otro, ¿sí? Si nosotros vemos este modelo acá, este modelo es como nosotros en general representamos el átomo. Si ustedes ven una prueba, en general les va a aparecer así, ya aquí está el núcleo y aquí están los orbitales, ¿sí? Con tantos electrones. Pero tienen que saber que este modelo no es correcto, como no es 100% correcto, ¿sí? Porque los niveles de energía no son así, no son estáticos, ¿sí? ¿Y por qué no son estáticos? Bueno, porque empezamos a ver distintas como relaciones, ¿ya? Y aquí, antes de pasar al modelo actual, vemos que, o lo puse aquí, siempre aquí está el protón y el neutrón como juntos en el núcleo,
Y ahí está el electrón ahí bien afuera viéndolo, porque siempre el electrón está como fuera del núcleo, ¿sí? Ya. Bueno, llegamos al principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿ya? Esta parte en la época de Einstein, donde muchas cosas se empiezan a cuestionarse. Se empieza a cuestionar, vemos que ya no todo es como blanco y negro, empiezan a ver como cosas distintas. Yo soy el electrón. Empiezan a hacer cosas distintas. Entonces empezamos a cuestionar todo lo que hemos como hecho, ¿sí? Y vemos que no todas las cosas son como exactamente como llegamos a un resultado, ¿sí? Y esto nos explica muy bien ya el modelo atómico de Bohr, este último, es el último modelo de la física clásica, ¿sí? Lo voy a escribir para que lo anoten porque es bastante importante. Es el último modelo de la física clásica, ¿sí? Porque empiezan ahora, van a aparecer modelos de la física moderna o física cuántica, ¿ya? Así que, y empiezan, por medio de esta física cuántica, física ya moderna, empiezan a aparecer estos pensamientos de no todo es blanco y negro, hay cosas grises, ¿sí? Y, bueno, ¿esto qué nos dice? Vale. Sí, va a quedar ahí. Si quiere, ya, yo lo voy a subir entonces el PPT actualizado a la página después, ¿ya? Bueno, este principio de incertidumbre nos dice que nosotros no vamos a saber siempre todo. Por ejemplo, cuando un auto va en una carretera, nosotros vemos que se mueve a una cierta velocidad, ¿verdad? Pero, y podemos ver como, aquí está como, pasa por también podemos ver como que el auto pasa por este kilómetro, no sé, el kilómetro 27. El auto va a pasar por el kilómetro 27, ¿sí? Pero cuando yo le saco una foto al auto en el kilómetro 27, yo no voy a saber a qué velocidad va ese auto. Voy a saber solamente la posición en la que está, ¿sí? O cuando yo estoy midiendo la velocidad, yo no voy a saber en qué posición va a estar exactamente el auto. Se va a ir moviendo, entonces yo no voy a saber, voy en esta posición, no, porque cuando yo ya esté en esa posición, yo voy a estar en otra posición, ¿sí? Entonces nunca, eso es importante que lo sepan, nunca voy a saber la posición exacta y la cantidad de energía exacta al mismo tiempo. Si yo trato de descubrir la posición, que este X, si yo empiezo a calcular la posición de una partícula, voy a empezar a dejar de lado la cantidad de energía, ¿sí? La cantidad de energía, que es pues, el momentum, ¿sí? Entonces me voy a ir alejando el momentum. Y al revés, viceversa. Si cuando yo empiezo ya a manifestarme más aquí, empiezo a enfocarme a buscar la cantidad de energía, me voy a empezar a separar de la posición. Voy a tener menos exactitud en la posición, ¿sí? Eso nos dice el principio de incertidumbre. Como no vamos a tener nunca al 100% la posición exacta de una partícula, ni la cantidad de energía que tiene esta partícula al mismo tiempo, ¿sí? Y por eso Heisenberg crea esta relación donde hace la cantidad de la posición, la multiplica por la cantidad de energía que tiene y pone aquí un coeficiente y nos va a acercar bastante a calcular como la posición y la cantidad de energía, pero nunca va a ser exacta, ¿sí? Yo, mediante la física cuántica, no puedo obtener la posición exacta ni la energía de la misma partícula. Y esto pasa con los átomos y los electrones más que nada.
Los electrones es una partícula y yo nunca voy a poder saber en qué posición está la partícula y cuánta cantidad de energía tiene en esa posición. ¿Sí? Es por esto que luego el científico Louis de Broglie sugirió, bueno, que el electrón tenía propiedades de tipo ondulatorio. El electrón tiene actúa de forma dual, ¿sí? Actúa como partícula y también actúa como onda, ¿sí? Cuando vemos que en el modelo de Born, cuando liberaba energía salía una onda de luz, ahí nos dice, oye, pero ¿no estará igual actuando como onda? Ya. Por eso decimos que el electrón tiene un comportamiento dual, ¿sí? La luz también se comporta tiene un comportamiento dual. Actúa como una onda, pero tiene comportamientos como partículas. Cuando choca contra un objeto, tiene comportamiento de partícula, ¿sí? Entonces, a partir de ahora, todos los electrones van a empezar a ser tratados como ondas y la ubicación, ya no vamos a hablar de la ubicación exacta, como en los otros modelos atómicos donde nos decía, está en el nivel 1 de energía, está aquí, está en esta posición, aquí, ¿verdad? Está aquí, en el N1. No vamos a saber. Lo que vamos a empezar a hablar va a ser en términos de las probabilidades, y eso es bastante importante, ¿sí? Las probabilidades, vamos a hablar de las probabilidades de encontrar un electrón, ¿ok? Y, bueno, con puntos varios científicos, plantearon el modelo atómico actual, que es el modelo de, no sé cómo decirlo, Schrödinger, pero vamos a decir el modelo mecánico cuántico, ¿sí? Que es de la física clásica, la física no clásica, física moderna o la física cuántica, ¿sí? Y ¿de qué nos habla? Y este es el modelo que yo les mostré un poco en la clase de números cuánticos. Yo les hablé un poco de este modelo, sin decirle de este modelo, ¿sí? Y nos dice que los electrones van a estar en ciertos orbitales, y los orbitales no tienen una forma definida, pero, o sea, tienen una forma, pero no indican como la zona de mayor probabilidad de encontrar un electrón, ¿sí? Yo tengo. Y tiene una forma como de pétalo, si lo ven acá. Hay orbitales con formas círculos concéntricos y otros con forma de pétalos y distintas formas, ¿sí? Y estos orbitales nos dicen la zona del espacio donde lo más probable es encontrar un electrón girando, ¿sí? Yo no voy a ya no voy a saber cómo, el electrón va a estar en esta posición. No, puede estar en esta y va a estar como girando, entonces se va a ir moviendo en estos lados, ¿sí? Pero voy a poder como saber bien su energía, ¿ok? Entonces hablamos de la zona de mayor probabilidad. Eso va a ser un orbital, ¿ok? Ya. Aquí están los orbitales. Acuérdense, orbitales, zona de mayor energía. Tenemos el orbital S, el P, el D y el F, ¿sí? Que lo vimos en la clase de números cuánticos. Partimos el más básico como mayor probabilidad y ahí vamos escalando, ¿sí? Bueno, ¿y cómo podemos caracterizar los electrones? Los caracterizamos con los números cuánticos. Y los números cuánticos, los vimos en la segunda clase, era el N, el número cuántico principal, que es el nivel de energía, ¿sí? Luego teníamos el L, que era el secundario, que nos decía la forma del orbital. Luego teníamos el M, el número cuántico azimutal, magnético, perdón, el azimutal era el segundo, que nos decía la orientación
del orbital. Y aquí estamos. Estas son las posiciones. Esta es una posición, esta es otra posición en una misma línea. Esta es otra, otra, ¿sí? Y finalmente teníamos el spin, que era el giro, ¿sí? Que era más positivo, un medio, o menos, un medio, ¿sí? Y esos eran nuestros números cuánticos donde describíamos el electrón. Y viene de este modelo. Este modelo era lo que vimos la segunda clase, ¿sí? De aquí viene. Ya. ¿Dudas con respecto a esto? No. Sé que es harta materia, pero la idea es que como la revisen, esto es más como no hay mucha práctica como numérica, es más practicar y entender la materia, ¿sí? Así que cualquier duda que se les vaya formando mientras van estudiando, me lo dicen. ¿Ya? Aquí tenemos como un resumen así. Vemos que el modelo de Dalton ya es como, era una pelota nomás. ¿Sí? Después vamos al modelo atómico, se agregan los electrones, ya empieza a ser un poquito más complejo. Después ya el Rutherford es bastante más complejo, ya se nos va como esta masa grandota, empieza a ser como, empieza a ser el vacío, ¿sí? El planetario. Luego ya Born, ya aún más complejo, nos empieza a hablar de la energía de los electrones, qué pasa cuando baja de nivel, cuando sube de nivel, ¿sí? Y finalmente ya el modelo mecánico cuántico, que ya es bastante más difícil de comprender, ¿sí? Y juntan como todas las leyes de la física cuántica y todo, ¿ya? Entonces, esos son los principales cosas que tienen que aprender. Ya. Bueno, si hay dudas me interrumpen nomás. Vamos a hacer como una especie de test, ¿ya? Donde vamos a ver cómo vamos con la materia por ahora, ¿ya? Ahora hemos tenido 4 clases, esta es nuestra 4ª clase. La próxima semana es semana de receso, o sea, vamos a tener una semana libre. Y la próxima semana de esa, la semana del 17, tenemos una clase de como repaso, ¿sí? Donde vamos a repasar los temas que hemos visto. Porque la subsiguiente, la del 24, ya empiezan a tener los primeros ensayos. Así que vamos a empezar para empezar a ver cómo estamos, qué hay que reforzar, ¿sí? Entonces, para ver qué vamos a ver, la clase de la semana del 17, la clase de esa semana, vamos a hacer este test, es muy cortito, tiene 5 preguntas, son 10 minutos, eso es lo que en general son 2 minutos por pregunta, para ver en qué vamos a reforzar, en qué enfocarme más en la próxima clase, ¿sí? Y aquí va la asistencia de hoy día, ¿ya? Le voy a dejar el link, espérenme, estoy copiando. Voy a copiar el link. Ya, le voy a dejar por el chat el link. Igual, los que están viendo la grabación, el link está subido a la página web, donde sale el link de Zoom, y abajo sale como el primer diagnóstico, test diagnóstico, lo pueden pinchar, ¿sí? Les va a pedir un código al inicio, este es el código, por favor respeten como las mayúsculas, si no, no los va a dejar ingresar, y ahí ponen su nombre y para pasarle después la asistencia, ¿ok? ¿Dudas con eso? ¿Se pueden meter al link? Lo mandé por el chat. Ya, lo mando por el grupo WhatsApp. Ya. Diles que se vayan metiendo y vayan empezando a responder. Le va a pedir el código y después del código le va a pedir el nombre. Importante que pongan bien el nombre porque ahí voy a pasar la asistencia.
el código, uno, cuando vayan a apretar el for, les va a pedir como código. Ahí ponen el código, ¿sí? Con mayúsculas incluidas, por favor. ¿Ya? Ahí van a tenerla y responder las preguntas. Tienen hasta que termine la clase para responderla. Y esto va a ser, después ya las clases siguiente vamos a revisar este test y vamos a hacer más preguntas. Se pudieron, me avisan si se pueden conectar, please, para saber. Yo sí pude. Ya, perfecto. Los dejo entonces con el tiempo para que hagan el test.